Bienvenidos, este es el episodio 72. ¿Cuál es la restauración del corazón? Comenzamos. Lo que elijas pensar es lo que vives constantemente. Lois L.A. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de nuestro Dios. Juntos buscamos y tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios conforme a su palabra para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, soy gracias a Dios, como cada semana, bendecido en gran manera y eso me da saber que pues vamos bien delante de Dios y que hay que seguir trabajando como todo momento, que hay momentos buenos, momentos malos, pero al final de cuentas yo creo que no hay momentos malos, sino son experiencias aprendizajes que nos deja la vida para ser mejores personas día con día, y sabemos que son pruebas que Dios nos pone para ser mejores delante de nuestro Dios. Y a ti, Suil, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, el trabajo, familia, gracias a Dios, muy bien. Mucho gusto. Y la verdad, yo siempre lo digo, mientras tengamos vida y salud, créeme que somos muy, muy bien bendecidos por nuestro Dios, porque teniendo vida y teniendo salud tenemos todo lo demás. Y sobre todo el Espíritu de Dios. Y sobre todo exactamente el Que Espíritu de Dios, que no se vaya que no se vayan nosotros. Les agradecemos porque porque nos escuchan, porque nos ven, porque nuevamente están con nosotros compartiendo la palabra de nuestro Dios con un nuevo tema. Ya lo vieron en el título de qué vamos a hablar. Recuerden que este episodio lo pueden escuchar en Spotify y en Amazon Music. Va a estar disponible el miércoles tempranito. Ya va a estar disponible el episodio para que lo puedan escuchar. Ahí dejamos en nuestras cuentas de redes sociales, dejamos las ligas para que puedan escucharlo, ya sea en Spotify, en Amazon Music, inclusive también en nuestra página web, también la pueden ahí escuchar el tema sin necesidad de que tengan una suscripción de alguna de las dos. Y aquí en YouTube podemos también vernos y nos pueden escuchar el miércoles también para que podamos hablar de la palabra de nuestro Dios. Tenemos un tema que es importante para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces buscamos una restauración en el hogar, en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, en nuestro día a día? Pero a veces olvidamos la restauración de nuestro corazón, esa restauración que a veces se requiere restaurarse. Esa restauración del corazón es algo profundo que como hijos de Dios necesitamos tener. Es un área donde toca lo más íntimo de cada uno de nosotros, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Y a lo largo de la palabra nuestro Dios nos da enseñanza, nos da guía, nos da consejos, nos muestra personajes de la palabra de nuestro Dios que también restauraron su corazón cuando estaban abatidos. En este episodio vamos a explorar lo que significa realmente esa restauración y cómo nuestro Dios la hace y cómo la promueve y cómo podemos experimentar esa transformación genuina desde nuestro interior, desde lo que nosotros queremos y deseamos. Podemos restaurar lo que sea, pero el corazón es una restauración que lleva tiempo, que se tiene que tratar con cuidado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios que no nos fiemos de nuestro corazón, porque nuestro corazón engañoso es. Pero si queremos restaurarlo, tenemos que restaurarlo de la mejor manera. ¿Para qué? Para que nuestra vida se transforme, para que nuestra vida espiritual y moral tengan esa transformación. Pero vamos a hablar del tema, ¿crees que Así es. vamos a hablar del tema? Precisamente la restauración del corazón es un tema muy profundo y central en la espiritualidad del hombre. Y quiero manejarlo así, términos generales del hombre, porque
se refiere de una renovación interna de nuestras emociones, de nuestro estado espiritual, cómo estamos y cómo también de alguna forma alcanzamos tener esa sanación emocional y espiritual que Dios ofrece a sus hijos. Y esa restauración implica un proceso de transformación en el que nuestro corazón, es decir, nuestro interior, visto como un enfoque central de la voluntad. O sea, todo está en cómo nosotros solicitamos o queremos manifestar cambio. Así como tú lo comentabas, que hacemos cambios, mejoras en nuestras casas, en nuestros vehículos, con nuestra familia, en nuestras finanzas, incluso también trabajo, ¿verdad? También. Pero también, como seres humanos, cuando nos hemos puesto a pensar o a reflexionar, ¿cuándo quiero hacer un cambio interno? Un cambio en mi personalidad, en mi persona, en mi carácter. Creo que eso es el último aspecto de nuestra vida en el que pensamos. Nos preocupamos más por la parte exterior, nos preocupamos más por nuestros bienes materiales, por nuestras posesiones. Se puede ver en algo palpable, en algo que podamos decir que es más fácil de poder cambiar, pero nuestra personalidad, cuando hemos tomado tiempo para podernos tan solo practicar con nuestro propio yo interno y decir, hay algo de eso que de mí no me está gustando y ¿por qué no lo he pensado cambiar? Siento que a la gente que me rodea, lejos de tenerla más a mi lado, la tengo más lejos, porque no pongo atención, o a lo mejor digo yo, pienso que pues no me importa lo que la gente piense, yo soy así y así la gente me tiene que aceptar. En parte está bien, pero en otra parte también está la otra cara de la moneda, en que queremos, o está el clásica persona que quiere agradar a los demás y se deja influenciar por los demás y se moldea a ellos y no es en sí lo que él quiere ser. Entonces pierde su esencia, exactamente. Entonces todo está en que precisamente desde un principio, cuando Dios decidió iniciar la vida y terminándola creando al hombre a su imagen y semejanza, se refiere a que el hombre era igual que Dios. O sea, cuando nosotros vemos que cuando leemos este pasaje de la Biblia que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se está refiriendo en un mismo pensamiento, en un pensamiento que no era corrupto. Y eso nosotros lo podemos leerlo ahí en Génesis capítulo 1, número 26, que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Entonces, aquí lo que se está refiriendo a que desde un principio el pensamiento del hombre no era como hoy lo podemos percibir. El hombre era un hombre más íntegro de corazón, un hombre que no tenía maldad, no tenía una doble moral, no tenía en su pensamiento, ¿cómo puedo decirlo? Que no tenía en su una lucha de su consciente con su subconsciente, o su consciente con sus emociones, que yo quiero hacer esto, pero mis emociones me incitan a hacer otra cosa diferente. Un ser humano que no estaba corrompido. Exactamente. Y no es alineado el ser humano con sus emociones, con sus pensamientos, sino que sus pensamientos son una cosa y sus emociones son otra,
Y cuando nosotros no logramos alinear esas dos en un solo objetivo, todo va a salir mal. Claro. Es con lo que a mí me gustaría iniciar. Fíjense, gracias, Chris. Fíjate que cuando decimos la restauración de nuestro corazón, pues pueden venir varias vertientes, ¿no? Pueden venir varias, decir, bueno, pues voy a restaurar mi corazón. ¿Cómo voy a restaurar mi corazón? ¿Por qué? Porque a lo mejor terminé una relación, terminé o tuve una pérdida o un vacío, no sé. Y eso son formas de restaurar nuestro corazón emocionalmente. Pero no solamente se tiene que quedar en algo emocional, sino también es una restauración que muestra una identidad, una conexión, una cercanía con nuestro Dios, una cercanía con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque puede quedar en algo emocional y está perfecto. ¿Por qué? Porque es importante también curarnos emocionalmente nuestro corazón, nuestros pensamientos. Pero no solamente queda en eso, sino también tener esa intimidad, esa conexión o reconexión con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo les decía al principio, que dice también Proverbios, no te fíes de tu corazón, porque tu corazón engañoso es. Pero para llegar a ese punto, nos advierte y nos dice un poquito antes, y nos dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Antes de que nos diga que no nos fiemos de nuestro corazón, porque nuestro corazón engañoso es, nos dice, antes de eso, mejor cuídalo, protégelo, guárdalo. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, de él mana todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, todo lo que sale de como seres humanos, mana de ahí. Y decía Chris, antes, cuando al principio de la creación, el Señor, nuestro Dios, se creó al hombre, dijo, vamos a hacerlo como nosotros, a imagen y semejanza. Y el ser humano no tenía corrupción, no tenía malos pensamientos, no tenía que estarse cuidando de su corazón, sino todo lo contrario, tenía el mismo pensamiento que nuestro Dios, tenían esa misma conexión, pero desafortunadamente llegó el mal, llegó la maldad, y que provocó que se corrompiera nuestro corazón, que se corrompieran nuestros pensamientos, que se corrompiera, y desde ahí empezó a partir la lucha de una restauración de nuestro corazón. Unos lograron restaurarlo, otros se quedaron en el camino, otros ni siquiera comenzaron. Uno de ellos que ni siquiera comenzó fue Caín, terminó matando a Abel, y tuvo la oportunidad de corregir su corazón y no lo corrigió. Y así podemos ir numerando diferentes personajes de la palabra de nuestro Dios, en los cuales ni siquiera intentaron, otros se corrigieron. El mismo rey David, así es, que se corrompió su corazón y se transformó. El mismo Jonás en su momento, que también tenía ese discernimiento de que no quería ir a predicar la palabra, aunque el Señor se lo estaba pidiendo, y él se negaba, transformó su corazón. El mismo apóstol Pablo, que es una de los mayores ejemplos. Sí. Uno de ellos, Judas, que ni siquiera llegó a corrompió su corazón. Y así podemos ir mencionando diferentes situaciones de la palabra de Dios y diferentes personajes. Pero este tema nos incita a que busquemos lo correcto, lo puro, y restauremos ese corazón, no solamente en lo emocional, sino también en esa parte espiritual que nos pide nuestro Dios para podernos encaminar. Nos dice que cuidemos nuestro corazón. Antes de que nos diga que no nos fiemos de nuestro corazón, primero nos dice, cuídalo, protégelo. Ya si no lo cuidaste, no lo protegiste, ahora te dice, no te fíes de tu corazón, porque también es engañoso. Ya se vuelve engañoso desde el momento en que nuestros pensamientos, nuestros deseos sobrepasaron todo eso puro que tenemos como seres humanos. Dice Salmos capítulo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contrictos de espíritu. Muchas veces nosotros tenemos ese conflicto, esa lucha interna, emocional, espiritualmente, y a veces pensamos
y creemos que no va a haber solución, pero nuestro Dios está ahí para sacarnos. Dice, bueno, ya te fiaste de no cuidaste de tu corazón, te fiaste de tu corazón, ahora yo voy a ayudarte para poder salir. Desafortunadamente, como seres humanos, nos volvemos renuentes, nos volvemos voluntariosos, creemos en nuestra propia voluntad y no dejamos que nuestro Dios obre en nosotros. Y desafortunadamente, cuando llegamos a nuestro Dios, llegamos quebrados, llegamos a deshechos, llegamos, dicen por ahí, rotos, y nuestro Dios poco a poquito, nuestro Señor Jesucristo, nos va uniendo. ¿Por qué? Porque nos encargamos a veces de destruir lo más preciado que nos dejó nuestro Señor, el corazón, que de Él viene esa vida, que emana esa vida que nos dio. Así es. Y sabe que la restauración del corazón está claramente en el libro de Ezequiel, que también es otro profeta, que cita esta parte del corazón, de dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel capítulo 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En este versículo, amigos, destaca la transformación radical que Dios hace en nuestras vidas, como mismo comentabas, que a veces venimos deshechos por situaciones que nos pasan en la vida y quedamos completamente traicionados, dolidos, y al final de cuentas todo esto ocasiona que nuestro corazón deje de ablandarse, se vuelve duro, se hace como de piedra, que no estamos abiertos a escuchar opiniones, comentarios, y eso es lo que muchas veces nos pone en una situación todavía de mayor vulnerabilidad a ser objeto de muchas situaciones que, lejos de ayudarnos, se vuelven en una decadencia y cada vez van apagando más nuestro ser, y llega un punto en que todo nos molesta, precisamente. Entonces, este corazón que nos da nuestro Dios, amigos, simboliza una vida renovada en la que los deseos y las motivaciones son alineados con los propósitos divinos. Cuando nosotros abrimos el corazón a nuestro Dios, a que nuestro Señor Jesucristo entre a vivir en nuestras vidas, todo va a ir tomando cuando dejamos que Dios tome la rienda de nuestra vida, va a empezar este proceso de renovación, siempre y cuando nosotros, amigos, así lo querramos y así lo permitamos. Va a ser todo más llevadero. No quiero decir que va a ser fácil, va a ser un camino complicado, porque va el camino de aquí hasta que Dios nos llame a descansar. Y ese proceso de restauración de corazón también está íntimamente ligado a un arrepentimiento. ¿Qué quiero decir con un arrepentimiento? Que asumamos que hemos tenido parte de la culpa de lo malo que hemos obrado para que nos haya ido como nos está yendo, y que queramos cambiar nuestra vida. Es como tú comentabas, dabas el ejemplo del rey David, ¿verdad? Que él, siendo una persona escogida por Dios para ser rey del pueblo de Judá en Israel, en su primer momento no tuvo ningún inicio tan bien que dijera. Al principio sí tuvo un buen inicio, pero ya al ir avanzando en su carrera como rey, pues tuvo baches. Y precisamente el rey David menciona en Salmo 51 que precisamente dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí la restauración es vista como una creación divina, una renovación de carácter espiritual, que nuestro espíritu, si estaba muerto, pues reviva por la gracia de nuestro Dios, que sea Él el que empiece a cambiar nuestros pensamientos, a modificar, a hacer esa restauración de corazón que comience con un reconocimiento de que hemos pecado delante de nuestro Dios, y la necesidad de la gracia de Dios se vea manifiesta en nuestra vida para restaurar esa relación con Él, que sea correcta.
en el Nuevo Testamento, amigos, la restauración del corazón se va profundiza más, da ya más en este tema, en donde precisamente se retoma esta parte redentora de nuestro Señor Jesucristo como protagonista principal, en donde Jesús vino precisamente a la tierra. Él estaba en presencia de Dios y dejó su trono, dejó su potestad para hacerse hombre, para venirnos a enseñar cómo podíamos nosotros renovar nuestro corazón, cómo podíamos sanar nuestro corazón quebrantado, tal como lo profetizó el profeta Isaías y lo confirmó el mismo Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 18, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí Jesús se presenta como el sanador, como el médico, como un restaurador de corazones que han sido heridos por el pecado y el sufrimiento. Y su misión incluye no solo en la salvación de carácter espiritual, sino también en una sanación completa del ser humano. Pero Él va más a una sanación en la conciencia, que seamos nosotros, que sepamos que por un hombre vino la muerte, pero también por otro hombre vino la salvación. Y es esa salvación espiritual que nosotros tenemos que antes estábamos muertos por nuestros pecados, pero ahora que Cristo vive en nosotros y que lo hemos aceptado, hemos vuelto a la vida, hemos vuelto a vivir espiritualmente. Fíjate, Chris, hemos ahorita mencionado algunos ejemplos de que han sido restaurados los corazones de los personajes de la palabra de nuestro Dios. 2 apóstoles suyos fueron restaurados en su corazón. Uno de ellos primero fue el apóstol Pedro, cuando negó al Señor Jesús. Así es. Él efusivamente decía que no lo iba a negar, que iba a estar ahí y que lo amaba y que él daría todo por nuestro Señor Jesucristo. Y a la primera oportunidad lo negó, porque sabía el Señor Jesús que el corazón del apóstol Pedro todavía no estaba completamente convencido, y muchos de nosotros a veces no estamos completamente convencidos, y nuestro corazón está duro, está en negación, está tal vez en esa lucha constante. Pero cuando nuestro Dios restaura ese corazón, reemplaza ese endurecimiento, lo reemplaza con esa voz sensible que tiene y con una sutileza a su voluntad. Nos va modificando, nos va moldeando. Sabemos que hoy en día, como lo estábamos diciendo, hoy en día muchas personas luchan con esos corazones rotos, debido a situaciones que han provocado decepciones, pecados, heridas pasadas. Pero nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo nos restaura nuestro corazón y nos insta que todas nuestras cargas se las dejemos a Él. Todas nuestras cargas se las dejemos, y todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa vida pasada que a veces nos sigue taladrando, o ese corazón duro, nos dice nuestro Señor de Jesucristo: déjamelo. Y nos dice ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28, y dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nuestro Señor Jesucristo nos dice algo sencillo. Te sientes agobiado, te sientes decepcionado, te sientes renuente, te sientes con un sentimiento que no quieres expresarlo. Déjamelo a mí, que yo te voy a hacer descansar. Muchos de nosotros a veces estamos en ese proceso de que no queremos dejárselo al Señor. Y a pesar de que ya tenemos muchos años. Exactamente, que estamos conociendo la palabra, y aún así no se lo dejamos a nuestro Dios.
Creemos, pensamos que nosotros podemos solo lograrlo. A veces podemos lograr una que otra cosita, pero esa restauración total no la deja, no la hace nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios, siempre y cuando nosotros se la dejemos. Si nosotros no queremos, el Señor Jesucristo es tan respetuoso y nuestro Dios son tan respetuosos que no se meten, no te dejan ser, te dejan hacer, pero están ahí cuando nosotros los necesitamos, cuando nosotros los buscamos, cuando de plano ya no podemos, es cuando él entra en acción. ¿Por qué? Porque es tan caballeroso que no se mete. Y a veces creemos con soberbia que podemos resolverlo, que podemos hacerlo. Y ese corazón, en vez de buscar una restauración, lo que estamos buscando es que nos vayamos hundiendo cada vez más y cada vez más. Y por eso el Señor nos dice, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Y a pesar de que tenemos poco o mucho en la palabra de nuestro Dios, a veces no hacemos eso. Seguimos actuando conforme a nuestra voluntad, seguimos endureciendo nuestro corazón, seguimos haciendo nuestra voluntad y pensamos y decimos que seguimos y nos volvemos como el apóstol Pedro. Yo te amo, yo te sigo, y a la primera tantito caemos. Entonces, si queremos esa restauración completa, tenemos que dejársela completamente a nuestro Dios, sabiendo que Él y nuestro Señor Jesucristo van a restaurar nuestro corazón. ¿No nos va a gustar a veces? No nos va a gustar. No va a ser fácil, pero va a llevar un gran beneficio, va a llevar un gran cambio en nosotros, que después podemos decir que nuestro Señor y nuestro Dios nos restauraron completamente por su gracia y por su voluntad. Así es. Y precisamente esta buena obra incluye la restauración constante de nuestros pensamientos, tener pensamientos positivos, en donde saber que nuestra vida está en una balanza y que controla esa balanza, pues es nuestro Dios, y que Él es el que trabaja con nosotros para conformarnos cada vez más a la imagen de ese varón, de llegar a esa estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y es un recordatorio de que aunque la restauración inicial es poderosa y transformadora, pues Dios continúa obrando en nuestros corazones, sanando, renovando. Y no quiero decir porque que podamos llegar en un periodo corto de vida ya sanados totalmente. No podemos decir, pues yo ya me siento pleno, siento que estoy bien delante de Dios. No podemos tampoco decir eso, porque el tipo de vida que nos presta Dios es para precisamente ir mejorando, y como seres humanos somos falibles, en todo momento caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos. Son cuestiones de todos los días que vamos a ir viviendo, pero que Dios en el tiempo de vida que nos presta hay que ir poco a poquito esforzándonos, que al final de cuentas es lo que Dios quiere, y que finalmente un corazón restaurado se va a ver reflejado en una vida vivida a través del Espíritu Santo de nuestro Dios, un espíritu transformador, como lo dice Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Describe el fruto del Espíritu, que es el resultado de un corazón renovado por Dios, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La restauración del corazón no es un evento único, sino es un proceso continuo que toma toda nuestra vida, y que precisamente el apóstol Pablo asegura a los creyentes ahí en Filipenses capítulo 1, verso 6, lo siguiente. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a calificarnos. Él es el que nos va a evaluar nuestro corazón. Un corazón restaurado produce estas virtudes que ya hayamos leído: la mansedumbre, la paz, la templanza, la benignidad. Este tipo de virtudes van a ir evidenciando nuestra obra transformada. Cuando nosotros vivimos estas obras, amigos, es porque nuestro Dios ha visto en nosotros
un gran avance, un transformador por parte de nuestro Creador, que nos hace vivir en ese espíritu de manifestación externa, de lo que traemos interno a algo externo. ¿Eso a qué se refiere? Ustedes se preguntarán, ¿para qué te refieres con la parte externa? Sí, nuestros actos, nuestros hechos, que hablen por sí de nosotros mismos, como dice la palabra de Dios, alábate el extraño. Que el extraño sea el que diga de ti, hoy eres diferente, hoy veo que ya, no sé qué tienes, pero veo que algo de ti es diferente. Cuando alguien habla de esas cosas y hay cosas podemos decirle, ¿y tú crees que es para bueno o para mal? Bueno, yo lo veo para bien. Ah, bueno, entonces quiere decir que entonces la obra redentora de nuestro Dios ha estado trabajando en nuestra vida. Y esa restauración del corazón es una obra que solamente Dios puede hacer en nosotros cuando nosotros primeramente aceptamos que hemos hecho mal delante de Dios y nos rendimos ante la presencia de Dios, que sea Él el que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y nuestro espíritu va cada vez a elevarse más y va a ponerse a la carne. La clave principal para tener una renovación de nuestro corazón es el arrepentimiento. Esa es la palabra clave o la fundamental. La restauración del corazón no solamente se trata de un arrepentimiento o sentir remordimiento por nuestros actos o por nuestro comportamiento, Que hasta ahí termina. que queda ahí, sino que realmente sepamos dejarle nuestras cargas a nuestro Dios y sobre todo pedirle perdón de nuestros actos, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser, para que sean transformados y sea renovado ese corazón, para que nuestro Dios transforme nuestros deseos y nuestros pensamientos. La renovación que tenemos que tener de nuestro corazón, conforme a la palabra, nos insta a que tengamos un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra de nuestro Dios. Es fundamental para que nuestro corazón se vaya fortaleciendo, para que tenga un propósito, ese propósito que Dios nos ha puesto en cada uno de nosotros. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No solamente nos quedemos en esa restauración de decir, bueno, se lo voy a dejar a nuestro Dios, pero sino que también sepamos nosotros qué tenemos que hacer, qué nos corresponde hacer para que podamos transformarnos, para que podamos salir adelante de esa restauración que nos hace nuestro Dios. La restauración del corazón es un proceso que continuamente tenemos como hijos de Dios. Es una obra que nuestro Dios hace con nosotros y nos va moldeando poco a poquito, nos va transformando y nos va quitando esas cargas. ¿Por qué? Porque las va absorbiendo Él. Dejemos que nuestro Dios sane esas heridas, esos pensamientos, esas decisiones, esa forma de vivir que teníamos antes, para que nuestro ser se vaya transformando, que nuestro espíritu vaya teniendo, que se vaya moldeando y vayamos obteniendo eso que nos leyó Cris, que es el fruto del espíritu. No solamente la restauración nos va a traer paz, sino que nos va a dar la capacidad para vivir en plenitud con nuestro Dios y cumplir el propósito con nuestro Dios para cada una de nuestras vidas. Y precisamente cuando nosotros hemos aprendido a vivir en comunión con Dios, y eso, amigos, me van a preguntar, ¿y eso cómo lo tengo? ¿Cómo me doy cuenta que tengo mayor conexión con Dios? Lo sentimos, amigos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos con Dios. Entre más oración tengamos a Dios y hasta incluso ayunemos, y ayuno me quiero referir no un ayuno donde dejo de abstenerme de comer alimento y puedo beber agua o alguna bebida. No, amigos, es un ayuno completo, ni agua, ni ningún sólido. Es completamente un ayuno completo acompañado de oración y de lectura de Dios. Es como vamos a ir nosotros teniendo esa mayor conexión con nuestro Dios
Y ahí es cuando vamos a nosotros realmente, amigos, experimentar esa renovación de nuestro corazón. Nuestro Dios toca nuestro corazón, nuestro Dios renueva nuestro corazón, pero nosotros tenemos una responsabilidad: arrepentirnos del corazón, arrepentirnos de nuestros actos, de nuestra forma de ser, y ser responsables también de lo que hemos hecho y dejado de hacer, para que Dios transforme y renueve ese corazón. Sabemos, tenemos las herramientas, siempre y cuando nosotros las sepamos llevar a cabo, se podrá transformar ese corazón, esa forma de pensar, y dejar de vivir en el pasado para transformarnos y ser eso que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros. Pues, ¿qué podemos terminar este episodio? Sí. Les agradecemos a ustedes, les agradecemos porque se hayan quedado hasta el final de este episodio. No olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita. Y mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.